Bien, jóvenes, comenzamos con exposiciones. ¿Quién comienza? Locio José, histoplasmosis. ¿Está presente? Sí, doctor, soy yo. Prepárate, Locio, entonces, con calma. Voy a subir tu tema. Ahí está, histoplasmosis. Bien. Si gustas, puedes empezar ya. Ahí va el primer cambiando de lámina. Me puede escuchar bien, ¿no? Sí, sí, se escucha. Ya. Adelante. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre la histoplasmosis diseminada. Bueno, es una infección causada por un hongo específico que está presente en las heces de las aves, del murciélagos, más específicamente de los pombos, que suelen estar en los edificios, las palomas, ¿no? Que suelen estar en los edificios, en los techos también. Y el suelo que está contaminado con excrementos de estos bichos y que contienen esporas, al ser movidos, o sea, cuando lo mezclamos, esas esporas, al ser inhaladas, pueden causar la infección. En Sudamérica es bien común estas infecciones, pero también en Australia y algunas regiones de Estados Unidos. Adelante, doctor. La etiología, bueno, es causada, como he dicho, por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, que la excreta de ave, donde están los hongos, estas esporas que son como si fuera hongos que están, digamos, en el aire, son inhalados los pulmones, se alojan en los alvéolos y de ahí, por diversos tipos, factores que vamos a ver más adelante, pueden causar lo que es la histoplasmosis diseminada. Adelante. Es importante resaltar que no es infeccioso. Una persona que está con histoplasmosis no puede infectar a otra. ¿Puede pasar, doctor, por favor? Las personas que están en los factores de riesgo, que tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad un poco más grave, depende, ¿no? Son las personas, por ejemplo, que están en exposición prolongada con esas aves, estos animales, ¿no? Como los cuidadores, las personas que trabajan en los zoonosis, todo eso. Personas mayores de 55 años, los niños y personas que están sob tratamiento con inmunosupresores o personas con VIH-Sida. Delante, doctor, por favor. ¿Puede pasar, por favor? Ahí va. Gracias. Ya. Bueno, los signos de los síntomas son bien característicos de esta enfermedad. Se ve estos granulomas en la piel, incluso en la boca, en los genitales, o sea, en varias partes del cuerpo, que es bien característico de esta enfermedad. Presenta también compromiso retículo endotelial, y por eso va a presentar hepatoesplenomegalia, que es el crecimiento del tamaño del hígado y del vaso. Adenopatías, va a comprometer la médula ósea. También va a presentar úlceras bucales y digestivas que pueden ser comparadas con una gastritis. En otros casos, la evolución puede ser subaguda o crónica, pero en caso de pacientes que están con VIH y que tienen SIDA, que son inmunodeprimidos, esos pacientes pueden tener agravamiento inexplicable de su estado, ¿no? O sea, están bien, pero de manera súbita pueden empezar a tener síntomas un poco más graves. Su sistema nervioso central pueden ser comprometidos, por ejemplo, pueden sufrir meningitis o lesiones encefálicas que son bien localizadas y también en las meninges, ¿no? Y la neumonía es infrecuente, pero
como pacientes inmunodeprimidos, como en SIDA, pueden sí tener una neumonía oportunista, incluso da espacio para entrada de algunas otras bacterias, por ejemplo, la Pneumocystis jirovecii. Y además puede tener hipertensión, coagulopatías, entre otras complicaciones. ¿Puede pasar, por favor? El diagnóstico para la histoplasmosis generalmente es bien específico, ¿no? Porque primero vamos a evaluar la sintomatología por el examen físico. Entonces, si tiene granulomas, si en la boca presenta algunas úlceras, si en el examen físico, en la palpación del abdomen se nota que hay un agrandamiento del hígado, ya está en estado grave, ¿no? Ya está avanzado. Bueno, la histología también y los cultivos. Se puede cultivar in vitro, como se muestra las imágenes de arriba, donde hay cultivos de este hongo in vitro y se puede de ahí identificar. Además, también se puede identificar con exámenes histológicos donde se nota esta sombrita son los hongos que están en medio de la sangre. También pruebas sorológicas como el ELISA, y aquí vemos una placa de rayo X donde se ve diseminación con opacidad aquí en algunas zonas del pulmón. ¿Puede pasar, doctor, por favor? El tratamiento para la histoplasmosis diseminada es el tratamiento más fuerte que hay para un tipo de histoplasmosis, ¿no? Entonces, si va a elegir como tratamiento la anfotericina B liposomal o la común, que se va a administrar en dosis 3 miligramos kilo por día, endovenoso, una vez al día, preferencialmente, durante 2 semanas, ¿no? Y después de que tomen esos por 2 semanas, por 3 días más fuerte, va disminuyendo. Si se va a disminuir la dosis para 2 comprimidos al día, por 2 meses, para 12 meses, perdón, un año de itraconazol, que también es un antifúngico que va a ayudar también. Hay otros tratamientos de elecciones, por ejemplo, el voriconazol, el posaconazol, que pueden ser asociados al tratamiento. ¿Puede pasar, doctor? Gracias. Bueno, la prevención de histoplasmosis básicamente es evitar exposición, ¿no? Pacientes que están en factores de riesgo, con pacientes VIH-Sida, pacientes inmunosuprimidos, inmunodepresivos, que han hecho tratamiento para cáncer y que están recuperándose. Tienen que evitar zonas donde hay muchos pájaros que en su excremento puede contener el hongo. Bueno, rociar las superficies contaminadas, ¿no? A veces como vamos al jardín o vamos a plantar un árbol, es bueno que lo mojemos antes, esté bien mojado para evitar que las esporas salgan volando, digamos, en el aire y lo respiraremos, ¿no? Y también utilizar mascarillas respiratorias que son específicas para virus, para, por ejemplo, las que utilizamos para el COVID, que ayudan a evitar, a bloquear la entrada de estos agentes microbiológicos en nuestra vía respiratoria superior, y de ahí ingresa y nos causa una enfermedad. ¿Puede pasar, doctor? Bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido, doctor. Muchas gracias. Bien, el tema de la histoplasmosis diseminada. Ahora pasamos a Magne Susana, con intolerancia a la lactosa. ¿Está presente? Doctor, acá estoy. Ya vamos Sí, a doctor. ver. Ya está bien. Vamos a abrir tu archivo.
Ahí está, Susana, adelante. Sí, doctor. Bueno, yo voy a hablar sobre la intolerancia a la lactosa. Siguiente, por favor. Doctor, siguiente, por favor. Sí, el internet está lento. Ahora sí. Sí, sí, gracias. Bueno, la intolerancia a la lactosa, ¿qué es? Es una afectación a la mucosa intestinal con imposibilidad para digerir a la lactosa. Esto va a ser debido a una deficiencia que en el intestino delgado no presenta a la enzima llamada lactasa. Como que en el intestino delgado va a haber una producción insuficiente o poca cantidad de esa enzima, lo que va a provocar que en el paciente tenga un abdomen hinchado. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, en causas vamos a tener la producción insuficiente de la enzima lactasa en el intestino delgado, que mayormente suele ser en el yeyuno y el ilion. También puede ser causada por las bacterias en el colon, que esas van a descomponer a la lactosa y van a crear fluidos gaseosos. Y también puede ser por las infecciones o enfermedades que van a afectar y lesionar el intestino delgado. Y en ocasiones suelen darse en bebés prematuros. Siguiente, por favor. Adelante. Bueno, en clasificación vamos a tener 4 clasificaciones que de las 4, 2 son las más importantes, que es la primaria y la secundaria. En la deficiencia primaria a la lactosa va a ser por la pérdida progresiva de la producción de la lactasa, que esta puede ser una pérdida gradual de la capacidad de digerir leche. Esta va a llegar a ser genética y es progresiva y permanente, que mayormente esta suele desarrollarse en diferentes edades a partir de la niñez. Y en la deficiencia congénita vamos a tener, esta va a ser causada por una mutación que suele ser rara. Y en la deficiencia madurativa vamos a tener en los casos de los bebés prematuros. Y en la secundaria, esta suele darse por el daño intestinal temporal, que suele causarse por el daño de la mucosa intestinal por alguna patología. Y, por ejemplo, en la gastroenteritis aguda, pero con el tiempo se mejora. Siguiente, por favor. Bueno, los alimentos que se debe evitar consumir son la leche, la mantequilla, la dulce de leche, queso, embutidos y salsas que contengan lactosa. Siguiente, por favor. Bueno, en los síntomas que mayormente suelen presentar son los cólicos abdominales, la distensión abdominal, mala absorción, flatulencia, pérdida de peso, desnutrición y crecimiento lento. Y en otras ocasiones suelen presentarse o acompañarse con diarrea, estreñimiento y erupciones cutáneas. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento se le va a recomendar al paciente que tenga una reducción de la ingesta de productos lácteos para aliviar los síntomas. Y se le va a recomendar que consuma vitamina A, vitamina C, magnesio, potasio y también el consumo del calcio. Que estos se le van a encontrar en diferentes, como la sardina y la espinaca. Y también el consumo de vitamina D. Y en el caso de que el paciente tenga o presente algún síntoma, ya sea como diarrea y esas cosas, se le recomienda Endial, Digest y loperamida cada 8 horas por 3 días. Siguiente, por favor. Y en diagnóstico se les va a hacer una prueba que son como la test de hidrógeno aspirado, el test sanguíneo de sobrecarga de la lactosa, el test de acidez en deposiciones y biopsia del intestino delgado. Eso es todo. Gracias. Bien, el tema de intolerancia a la lactosa. Ahora entramos al tema de efecto de los laxantes. Efecto de los laxantes, ¿dónde está? No hay el tema, ¿qué pasó? Efecto de los laxantes.
A este verde de así, Ricardo. Ahora sí, adelante, Marcos Litiro Maquino. Sí, adelante, doctor, por favor. Buenas tardes. Voy a hablar sobre efeitos terapêuticos de laxantes. Um laxante é uma preparação usada para provocar a defecação ou a eliminação de heces. Os laxantes são maiormente consumidos para tratar o estreñimiento ou preparar o intestino para procedimentos radiológicos ou endoscópicos. E, ademais, acelera o movimento das heces através do aparato gastrointestinal por diversos mecanismos. Adelante, doutor. Adelante. Ya, vamos. ¿Y apareció nada? Tipos de laxantes. Ya. Sim, apareceu. Tipo de laxantes. Temos o agente para engrossar o volume do bolo alimentício, que sua ação é em intestino delgado e grueso, tem um tempo de ação de 12 a 72 horas, nos quais terá uma diarreia aquosa. Também é conhecido como formador de bultos ou cotiledones. Este se consome, ademais, uma dieta baseada em fibras. São agentes produtores de bultos que tapam o intestino e, portanto, o corpo retém água e forma também um gel emoliente, sendo a fácil ação peristáltica. Um exemplo é um homeopático que seria o cílio. Próximo, doutor. Também temos os suavizantes de heces ou surfactantes, que o sítio de ação é o intestino grosso e delgado, tem um tempo de 12 a 72 horas, e isto causa que a água e a graxa salgam do corpo rapidamente. Muitos desses produtos tolerância e deixam de ser úteis com o uso prolongado. Um ataque filáxia. E para isso temos o docussato sódico, doutor. Próximo. Também temos os lubricantes ou emolientes, que sua ação em colo tem um tempo de ação de 6 a 8 horas, e estes simplesmente fazem que a decomposição seja mais líquida, para que haja um deslizamento mais fácil no intestino, e o exemplo desse seria um azeite mineral. Próximo, doutor. Ahora sí. Sim. Temos também os agentes hidratantes, ou osmóticos. Isto provoca que os intestinos concentrem mais água e suavizam a deposição. E desses agentes hidratantes temos dois tipos, os salinos e os hiperosmóticos. Os salinos têm o sítio de ação em intestino delgado e grueso e um tempo de ação de meia hora a 3 horas. Os salinos retêm água em volume intestinal, incrementando a pressão, e este suaviza as deposições. Isto também causa a liberação de CCK, que estimula a digestão de grasa e proteínas. Os laxantes salinos podem alterar os fluidos do paciente, assim como o seu balanço eletrolítico. E a leite de magnésio seria um exemplo disso. Próximo, doutor. E dos agentes hidratantes também temos os agentes hiperosmóticos, que têm um sítio de ação em colo, com tempo de ação de meia hora a 9 horas. E estes incluem supositórios de glicerol e lactulosa. A lactulosa trabalha com efeito osmótico, que retém a água em o colo, barrando o pH.
e também se usa em casos de encefalopatia hepática. Os supositórios de glicerol trabalham maiormente com a ação hiperosmótica, que também se encontra na preparação e causa irritação local do colo. Próximo, doutor. Temos também os estimulantes ou irritantes, que têm ação incólume, e estes estimulam a ação peristáltica e pode ser perigoso / certas circunstâncias. Estes laxantes atuam na mucosa intestinal ou em o plexo nervioso. E estes tipos são mais perigosos que outros laxantes e devem utilizar só em condições extremas, como bisacodilo. Próximo, doutor. Os efeitos adversos de uso de laxante. O abuso de laxante pode originar graves problemas em causa de uma dose elevada, que pode ocasionar diarreia, parálise intestinal, síndrome de intestino irritável, melanose colônica, pancreatite, hemorroides, entre outros. É por esse motivo que deve emplear-se só em casos muito concretos, procurando tratar o estranhamento com outras medidas mais naturais, como consumir mais fibras. Outro, doutor? E as recomendações. Consumir suficiente fibra em la dieta, tomando muita água e outros líquidos, fazendo atividade física com regularidade, tratando de ter uma evacuação intestinal todos os dias a la mesma hora. Otro doctor. Bien, ahí terminó. Sí. Ahí acabó. Bien, muy Gracias. interesante el tema, muy interesante. Los tres que han expuesto tienen 100, entonces para el segundo parcial, ¿no? Bien, hemos terminado. Ahora tenemos unos 10 minutos, creo. Lo vamos a usar en viendo un video. Y después que sea hasta la próxima clase, jóvenes. Yo quería hablar sobre la intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa se refiere al síndrome clínico, es decir, a los síntomas y signos que se producen como consecuencia de una mala absorción de lactosa, que es el azúcar fundamental que lleva la leche. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay un déficit de lactasa, que es una enzima que sirve para trocear la lactosa y sus componentes y que se pueda absorber. Entonces tenemos tres términos que debemos saber. Intolerancia a la lactosa, que se refiere a los síntomas y signos de tipo digestivo. Tenemos el término malabsorción de lactosa, que sería el mecanismo por el que se producen estos síntomas, que es por un déficit de absorción de la lactosa. Y tenemos un tercer término que es el déficit de lactasa, que es una disminución o una ausencia incluso de una enzima que sirve para en el intestino delgado una lactosa y que ésta se absorbe. Al fallar hay una mala absorción y se producen por consiguiente los síntomas que llamamos intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar o glúcido fundamental de la leche y está una cantidad de 5 gramos por 100 mililitros de leche, tanto si es de vaca, de cabra, de oveja, incluso si es desnatada o es leche entera. La proporción es similar. El tema es que la lactosa
lactosa es un disacárido, es decir, que consta de dos monosacáridos, de dos moléculas más simples, que son la glucosa y la galactosa. Para poderse absorber esta lactosa, como hemos comentado antes, necesita de la lactasa, que es una enzima que está en las microvellosidades del intestino. Esta lactasa lo que hace es trocear la lactosa en glucosa y galactosa y entonces se absorbe fácilmente. Al final la galactosa acaba transformándose en glucosa e interviene en el metabolismo del organismo y en la producción de energía. ¿Cuál es el mecanismo? Por el cual se producen estos síntomas, es decir, la intolerancia a la lactosa. En realidad es sencillo, ya lo hemos explicado más o menos hasta aquí, y consiste en que cuando llega la lactosa al intestino delgado, como hay un déficit de lactasa, no se puede hidrolizar en sus dos componentes, la glucosa y la galactosa, y por consiguiente no puede absorberse a través de las microvellosidades del intestino delgado. ¿Qué ocurre? Pues como es lógico, pasa rápidamente al intestino grueso. Ir al colon, y ahí se encuentra con la flora bacteriana que hay a nivel intestinal y a nivel del colon. Esta flora bacteriana fermenta la lactosa en parte y se producen una serie de gases, como puede ser el hidrógeno, pero también el CO2 o el metano. Y esto dará lugar a unos síntomas como son la distensión abdominal o la flatulencia. A veces también puede aumentar la ósmosis, la presión osmótica dentro del intestino, también por la lactosa que no es fermentada, y esto hará que entre el líquido dentro del colon y cause diarrea, aunque esto es más frecuente en niños más pequeños que en adultos. Los síntomas que podemos encontrarnos en la intolerancia a la lactosa varían según la persona y también dependerán de la cantidad de leche que haya ingerido, es decir, de la cantidad de lactosa que haya entrado en su aparato digestivo. Pero los síntomas típicos suelen ser la distensión abdominal con hinchazón abdominal, a veces dolor abdominal, también la flatulencia y los borborismos, es decir, ruidos abdominales aumentados, y a veces también podemos encontrar náuseas. Es más raro que haya vómitos. Otro síntoma que se puede encontrar es la diarrea, aunque suele ser más frecuente en personas más jóvenes. Normalmente siempre quedará una actividad de lactasa residual, de esta enzima que hemos dicho que digiere o hidroliza la lactosa en sus componentes que se pueden absorber. Y entonces, como tiene la mayor parte de las personas una actividad de lactasa residual, eso quiere decir que una cierta cantidad de leche seguramente la pueden tolerar. Pero bueno, los síntomas típicos son estos que he dicho. Las causas de la intolerancia a la lactosa nos sirven para hacer una clasificación de los diferentes tipos de intolerancia a la lactosa. En realidad, lo correcto es hablar de mala absorción
de la lactosa. O sea, diferentes tipos de malabsorción a la lactosa. Podemos distinguir dos fundamentales: la malabsorción a la lactosa primaria y secundaria. La primaria se debe a una disminución de la expresión genética de la lactasa, de la enzima que estaba en la causa de todo el mecanismo, y la secundaria es cuando la deficiencia de lactasa se debe a otro proceso intestinal, a otra causa diferente. La malabsorción primaria de lactosa puede ser debida a deficiencia primaria adquirida de lactasa, deficiencia primaria congénita de lactasa o deficiencia primaria del desarrollo de lactasa. La más frecuente, con mucha diferencia, es la deficiencia primaria adquirida de lactasa, que se da en todos los mamíferos durante la etapa adulta. Eso quiere decir que los mamíferos, a partir de cierta edad, cuando empiezan el destete, lo que ocurre es que la producción de lactasa, de la enzima que digiere la lactosa, en el intestino disminuye mucho, disminuye dramáticamente. En los seres humanos hay excepciones. Este déficit de mayor de poblaciones africanas o poblaciones asiáticas, pero en poblaciones europeas, concretamente caucasianas, se da mucho menos. ¿Por qué? Pues por la domesticación hace unos 10.000 años de ganado vacuno, de ovejas, cabras, vacas, que lo que hizo era adaptándose esta población al consumo de leche. Fuera una ventaja competitiva. Esto quiere decir que lo que ocurrió fue que hubo mutaciones de forma que la expresión genética de la que depende la lactasa siguió manifestándose durante la vida adulta en algunos individuos, y esto, por selección natural, hizo que estos tuvieran más éxito reproductivo y cada vez hubiera más individuos adaptados a ver. Leche en edades adultas, o sea, no tiene más explicaciones. Entonces, por eso nos encontramos poblaciones que pueden consumir leche en una cantidad elevada o mayor a normal durante la vida adulta. En las demás poblaciones, pues esto está mucho más reducido. Como he dicho, poblaciones africanas y asiáticas sobre todo. Hay excepciones, sobre todo en zonas africanas del norte de África o en la península arábica, en donde haya habido poblaciones que tradicionalmente desde la antigüedad hayan tenido actividades de tipo pastoril, que hayan sido pastores, y entonces también hay zonas en las que están más adaptados al consumo de leche durante la vida adulta.
Entonces, esta deficiencia primaria adquirida de lactasa sería la que se da durante la vida adulta en muchos grupos étnicos. Hemos dicho que tenemos también la deficiencia primaria congénita de lactasa, que esta es una situación muy rara, es un problema genético autosomónico recesivo que se ha descrito sobre todo en Finlandia, y los niños no tienen ninguna actividad de lactasa en absoluto por un déficit genético. Un problema genético en el gen que hemos dicho que codificaba la expresión de la lactasa, y entonces lo que ocurre es que desde que empiezan a entrar en contacto con la leche, al nacer, empiezan a tener diarreas. Y se ha descrito también casos de hipercalcemia, incluso de nefrocalcinosis. Y el tercer tipo de malabsorción primaria de lactosa sería lo que hemos llamado deficiencia primaria del desarrollo de lactasa, que esto es debido al nacimiento prematuro, entre 28 y 32 semanas. ¿Y esto por qué? Pues porque la cantidad de la lactasa va aumentando durante la vida del feto, y entonces en estas etapas gestacionales todavía el feto no tiene en su intestino una actividad suficiente de lactasa. Entonces, si nace de forma prematura en estos momentos, lo que ocurrirá es que nos encontraremos que tiene una mala absorción de lactosa, que por esta parte son recién nacidos que son sanos. El problema es que han nacido de forma prematura. Después tenemos la mala absorción de lactosa secundaria. Aquí la causa del déficit de lactasa es por un daño previo, un daño aparte que hay en la mucosa intestinal. El caso más frecuente son las gastroenteritis infecciosas, cuando hay una diarrea por una infección, puede ser por una bacteria. Por un parásito, por un virus, o incluso por algún producto tóxico, siempre hay una deficiencia, un déficit de lactasa temporal que suele durar unos pocos días, y por eso cuando se da la dieta se recomienda no beber leche ni derivados lácteos. En el caso de los niños, pues se dan leches más diluidas o leches sin lactosa. Probablemente al cabo de unos días pues se va recuperando y ya se pueden ir reintroduciendo los lácteos. Después, otro tipo de malabsorciones de lactosa secundaria serían enfermedades ya intestinales, como pueden ser la enfermedad celíaca o enfermedades inflamatorias intestinales. Jóvenes, tenemos menos de un minuto. Hasta la próxima semana. Que les vaya bien, se cuidan. Antiinflamatorios en este video.